Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Más que bendecidos, ¿verdad? ¿Quién trae Biblia? Porque yo sí traigo. Bueno, si no trae Biblia, por aquí vamos a estar proyectando los versículos, así que puede apagar su teléfono, un rato dejarlo en silencio, para escuchar ese sonido de libertad que Dios quiere traer a nuestra vida. Amén. Y sí saben que así se llama el título de la prédica de hoy, ¿verdad? Sonidos de libertad. Es el tema de una película que está muy mencionada, pero tranquilos, no la voy a spoilear. No pienso hablar, o eso, no sé cómo se diga. Solo veremos el motivo. ¿Puedes bajarle un poquito al micrófono? Gracias. Solo veremos el motivo, es decir, la palabra que Dios usó para inspirar esta película. Porque como hijos de Dios, en todo lugar nosotros debemos estar atentos a escuchar esa voz de Dios. Si bien es cierto, el mundo está gobernado por el mal, también Dios se manifiesta en este mundo. Él tiene poder para que aún estando en este mundo, nosotros vivamos en esa libertad que solo Cristo puede darnos. Amén. Bueno, y pues vamos a hacer un pequeño estudio de Primera de Timoteo, del capítulo 5, versículo del 19 al capítulo 6, 21. Vamos a ir explicando así a grosso modo y me voy a centrar solamente en algunos versículos. Amén. Así que si usted tiene oportunidad en su casa, estúdielos. Amén. ¿Quién de aquí sabe qué es la iglesia? La mayoría lo sabemos, pero yo creo que no todos. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la congregación que se reúne, el cuerpo de Jesucristo. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el templo. La iglesia somos tú y yo. Amén. Ahora, ¿tú sabes qué obligaciones tiene la iglesia? ¿Qué funciones debemos de llevar a cabo como cuerpo de Jesucristo? ¿Por qué estamos aquí? Yo quiero que nos hagamos varias preguntas y nos las vayamos respondiendo poco a poco, porque hay un motivo por el cual nosotros estamos aquí, y es estudiar la palabra de Dios, escudriñar su palabra. ¿Pero por qué? Yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios restaure mi familia. Yo quiero que Dios restaure mi situación financiera. A eso vengo yo. Así es. A eso venimos, porque todos traemos una necesidad. Pero a la luz de la palabra es necesario que nosotros vengamos a estudiar y a escudriñar, porque la misma palabra nos va a dar la salida y la solución a esa necesidad que tú tienes. Sin contar, sin mencionar que Dios, por el sonido de su palabra, tiene poder para sanarte, para restaurarte, para liberarte y para darte todo lo que necesitas. Amén. Entonces, estamos aprendiendo que la palabra de Dios nos va a ayudar. ¿A qué me ayuda la palabra de Dios? Como cuerpo de Cristo debemos entender a qué me ayuda la palabra. O sea, ¿por qué insisten tanto los pastores
los hermanos, en que yo debo leer la Biblia? Pues por una simple razón, porque la palabra de Dios es la escritura inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, y no una justicia natural, no una justicia del mundo, sino una justicia conforme a la justicia de Dios. ¿Para qué? Aquí lo dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la finalidad, que tú y yo lleguemos a esa perfección. ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Entonces debemos escudriñar la palabra. Amén. ¿Quieres alcanzar esa perfección? ¿Quieres tener una vida agradable? ¿Quieres tener una vida que le agrade a Dios? Pues estudia la palabra. Enteramente preparado para buenas obras. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Esa no te la di. Apúntenla nada más. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Así que hoy, hermano y hermana, aprenderemos la manera de caminar. Sí, una manera de caminar diferente. ¿Quién de aquí ha jugado a ponle la cola al burro? Sí, lo hemos jugado. Te ponen una venda, ponen un burrito en la pared y alguien te va guiando para que te diga derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, para lograr el objetivo. Hoy no venimos a ponerle la cola al burro. Hoy venimos a ser guiados para lograr ese objetivo importante, llegar a la meta, a ser guiados por el dulce sonido de la libertad para que lleguemos a esa perfección, entrenados, preparados para toda buena obra. Amén. Hice la comparación para que comprendieran. Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás inclinas tu rostro y me ayudas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy te pido que me ayudes, Señor, a poder guiar a tu iglesia a través de tu palabra. Tu palabra dice que no reprendamos al anciano, sino que le exhortemos como a un padre. Hoy, Padre, ayúdanos a exhortar a tu iglesia como ese padre, a los jóvenes como si fueran nuestros hermanos, a las ancianas como si fueran nuestras propias madres, y a las jovencitas como esas hermanas, conforme a tu palabra, con toda pureza, dice la palabra, con ese sonido de tu palabra que trae libertad. Padre, guíanos a toda verdad y a tu justicia, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículos 19 y 20 dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Lo dice la palabra. Yo cuando lo leí no lo podía creer, pero si lo dice la Biblia es porque es cierto. Pero estamos hablando de faltas que afecten al cuerpo de Cristo. Esas faltas deben ser exhortadas delante de la iglesia. ¿Cuántos de aquí hemos cometido esas faltas, iglesia? Qué bien nos haría falta una reprensión delante de la iglesia, para que los demás aprendiéramos a no hacerlo. Y lo digo por mí. Siempre que nosotros preparamos una palabra, los primeros en ser confrontados somos nosotros. Y hoy, a la luz de la palabra, a la luz de ese sonido,
seremos libres en el nombre de Jesús. Entonces, la palabra nos está diciendo cómo deberíamos de actuar contra un anciano. Reprenderle delante de todos. ¡Wow! Para que los demás también teman, dice. Pero esto se trata de pecados y de faltas que perjudiquen a la iglesia en sí. Amén. Yo bendigo la vida de mis pastores porque el Señor les ha dado la sabiduría para corregirnos y exhortarnos conforme a su palabra, con piedad y con misericordia. Amén. Dice la Biblia que debe ser con testigos si es necesario. ¿Por qué Pablo estaba exhortando aquí a Timoteo a esto? Porque esa situación se daba en la iglesia primitiva y se sigue dando en la actualidad. Dice el versículo 21: te ordeno solemnemente en presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios está aquí en el nombre de Jesús, iglesia. Lo creemos, ¿verdad? Pues delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Debemos de tener esa templanza para poder exhortar a la iglesia de Jesucristo sin tomar partido. Y tú dirás, y yo no voy a exhortar a nadie porque yo no soy pastor o yo no soy la pastora. Sí, pero sí tomamos partido cuando alguien viene a nosotros y nos cuenta algo y caemos en pecado, caemos en el chisme, en la murmuración. Todos debemos ser tratados por igual, iglesia. Para Dios no hay diferencia, lo decía Geraldine y me sorprende. Sea la profesión que tengamos, sean las actividades que hagamos día a día, ante los ojos de Dios, tú y yo somos iguales, somos sus hijos. Y Él nos va a tratar con la misma severidad y con el mismo amor para corregirnos, si es necesario. Qué dura es la palabra que nos trae corrección, pero muchas veces nosotros no queremos aceptarla, nos negamos a aceptarla. El versículo 22 dice: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos que alguien está pecando? Cuando vemos que alguien cometió un error. Si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a interceder por esa alma. Pero si nosotros también tenemos el mismo pecado o un pecado un poco diferente, hacemos hermandad y decimos: sí, tienes razón. Y hacemos hermandad para el pecado, no para corregir en amor al hermano y a la hermana. El amor que se predica debe ser manifestado en esta iglesia. No hacer las cosas a la ligera. Familia, no juguemos a ser hijos de Dios, porque el diablo no juega a ser diablo. Sobre todo los creyentes jóvenes, porque aquí está hablando de gente joven en lo espiritual, que tal vez no esté preparada para un cargo en la iglesia. Tal vez no estemos preparados para la responsabilidad que Dios quiere que cumplamos. Es poco a poco, iglesia, no te desanimes. Para eso estamos aquí, para aprender juntos, para ayudarnos.
para corregirnos. De verdad yo le doy gloria a Dios porque la palabra trae corrección a mi vida y de esa manera podemos madurar espiritualmente. La iglesia debe ser un lugar de instrucción en la palabra donde hombres y mujeres sean edificados en la fe de Jesús. No nos equivoquemos, iglesia. Si la palabra de Dios no trae corrección a nuestra vida, es porque no estamos permitiendo que Dios haga su voluntad en nosotros. Es lo mismo que decir, si la verdad no te confronta, es porque ya te acostumbraste a vivir en ese pecado. O lo que es peor, si en tu caminar cristiano no te has tropezado con el diablo de frente, es porque vas en la misma dirección que él. Sé que el caminar cristiano no es fácil y vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero no debemos de tener temor porque Dios, Jesús, ha vencido. Y Él nos da esa instrucción, Él nos da esa corrección. No pretendamos avanzar solamente a base de abrazos y cariños. También la corrección es necesaria. Pero estamos listos para escuchar esa voz, ese sonido. Debemos entender que la salvación que nosotros ya hemos obtenido, hermanos, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquí somos salvos. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser libres. Porque la salvación es para vida eterna, pero la libertad es para transitar en esta tierra. Y hay muchas personas que han sido salvas, pero aún caminan presas del pecado y de la oscuridad. Imaginen ese hombre, que nosotros fuéramos ese hombre que recibió salvación cuando estaba junto a Jesús en esa cruz, que reconoció a Jesús y le dijo: te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno fuera que todos nosotros recibiéramos esa salvación y ese mismo día partiríamos a la eternidad. ¿Recibió salvación? Sí, pero él partió ese mismo día. Tú y yo no estamos en esa situación, iglesia. Tú y yo aún estamos vivos. Tú y yo aún tenemos que transitar por esta tierra. Y la voz de Dios, la palabra de Dios nos va a guiar de camino al regreso a su casa, a nuestra casa. Pero solo es para aquellos que escuchan esa palabra que los guía a la verdad, al arrepentimiento, a la confrontación. Amén. La palabra de Dios es ese verdadero sonido de la libertad, esa que nos libera de la esclavitud del pecado. Pero eso solamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo, cuando Él mora en nosotros, cuando tú le dices: ven a esta casa, ven a este templo, mora en mí. Él es el que nos convence, familia. Y de esa manera entonces podríamos caminar en esa libertad continua que nos guía a caminar día y día hasta llegar a ponerle la cola al burro. Amén. Ese es el propósito, llegar a la meta. Versículo 23 dice: no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Aquí el apóstol Pablo estaba sugiriendo el vino como una medicina, como un remedio, porque, hermanos, el caminar cristiano es un peregrinar y puede causarnos molestias, más cuando cargamos con esa responsabilidad de las demás personas. Timoteo padecía de esa situación.
Y él a veces tenía que hacer uso del vino para digerir la comida, no para embriagarse. No nos equivoquemos, amén. Versículo 24. Ahí no hay nada de teología ni nada, ahí es eso, punto, no hay más, no le busquen. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Las buenas acciones, de la misma manera, dice en esta versión el 25, por favor, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Hermanos, en ocasiones Dios aplica el juicio en esta tierra. Y si no te ha hecho pasar por ese juicio, no tengas la menor duda que va a llegar. No crean que nunca seremos juzgados, porque cuando nosotros leemos la Biblia podemos ver que Dios juzga de manera inmediata. Y créanme cuando se los digo, que debemos preferir un juicio ahora, porque es mejor pasar por ese juicio aquí en la tierra que al final de los tiempos. Y ahí me voy a detener un poquito, porque van a decir, ay, la hermana ya quiere que Dios me juzgue ahorita. Sí, es mejor, pero te lo voy a explicar con palabras que podamos comprender todos, amén. ¿Se acuerdan que el pastor nos ha predicado cuando tomamos Santa Cena? Dice, aquel que beba y coma del cuerpo de Cristo indignamente. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Primera de Corintios 11:30 dice la palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Primera de Corintios 11:30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Son personas que ya han sido juzgadas. Continúa. 31. Sí pues, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Es decir, que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, Dios nos va a juzgar, pero no de la manera en la que ya juzgó a aquellos que ya están muertos. ¿Sí me estoy explicando? Dice, cuando un cristiano peca, puede juzgarse a sí mismo, pero esto no significa que debe limitarse a lamentar por lo que ha hecho. Tiene que tratar ese pecado. Es decir, que si ha perjudicado a alguien, debe rectificar ese daño y tiene que apartarse de ese pecado. Si no ha hecho estas cosas, entonces no se ha juzgado a sí mismo. Si tú no te sientes confrontado por una mala actitud que tuviste el día de hoy, es porque el Espíritu Santo no mora en ti. Continúa diciendo el apóstol Pablo, pero, versículo 32, dice, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¡Wow! Es decir, que el mundo comete esos pecados y Dios los juzga. Y el creyente no va a evitar las consecuencias de su pecado. Así que o se juzga a usted mismo o Dios le va a juzgar. Así que si usted se juzga a sí mismo, el asunto quedará arreglado. O sea, ¿es mejor juzgarnos a nosotros mismos o esperamos el juicio de Dios?
nosotros mismos. Pero ese juicio va a ser guiado por el Espíritu Santo. No piensen que Dios vino a juzgarnos. Jesucristo no vino a condenarnos, sino vino a salvarnos. Dice, yo no he venido a condenarlos, yo he venido a salvar al mundo. ¿A través de qué? Del autoanálisis, a través del autojuicio, a través del arrepentimiento, a través de que la palabra sea para mí, que yo la tomo para mí, para liberarme del pecado. Entonces el juicio de Dios tiene lugar aquí en esta tierra, familia, cuando nosotros decidimos ser justificados por Jesús. ¿Comprendemos lo que estoy diciendo? Que el Espíritu Santo les abra los ojos de su entendimiento para que puedan comprender esta valiosa palabra, porque si no seguiremos caminando en la oscuridad, en esa cueva en donde nos hemos metido. Despierta, iglesia, en el nombre de Jesús. Si no nos juzgamos a nosotros mismos, seremos tratados cuando perezcamos ante el tribunal de Cristo, iglesia. Examinémonos y dejemos que en intimidad Dios nos trate con su justicia. Cuando aún hay tiempo, aún estamos a tiempo. Justificarnos por Jesús no es justificarnos delante de Jesús, son dos cosas completamente diferentes. Justificarnos por Jesús es asumir esa responsabilidad, es aceptar que me he equivocado. Es como enjuiciarnos nosotros mismos, pero en privado. ¿Recuerdan lo que decía al principio? Que los pecados contra la iglesia deben ser exhortados delante de la iglesia. ¿Se imaginan qué vergonzoso sería eso para nosotros? Y muchos de aquí tendríamos que estar aquí enfrente, siendo exhortados por esos pecados, hermanos. Y la primera soy yo. Cuando un preso en lo natural, y aquí está el licenciado, no me va a dejar mentir, que ya fue llevado a juicio, que ya fue procesado y hallado culpable de un delito, nosotros lo vamos a llamar pecado. El juez lo va a condenar a pagar una sentencia que puede aplicar en dos partes. La primera es el pago de la reparación del daño, y la segunda, el pago de una condena bajo prisión. Eso es en lo natural. Cuando una persona es hallada culpable, iglesia, entiéndalo, nosotros debemos de pagar esa condena, porque somos hallados culpables. Todos lo merecemos. Pero en la primera parte de esa sentencia, uno resarce el daño cuando rectificamos ese daño, cuando pedimos perdón a la persona a la que le hemos causado ese perjurio. Eso es en lo espiritual, hermanos. En lo natural pagas lo que te robaste, en lo natural devuelves, y no solo lo que te robaste, sino 3, 4 veces más, dependiendo de lo que el juez haya dicho. Pero en lo espiritual nosotros tenemos que resarcir ese daño, ir ante esa persona y pedirle perdón y reconocer que nos hemos equivocado, que Dios nos perdone y que esa persona también pueda perdonarnos. Corregir esa conducta, esa falta. Y la segunda parte de la sentencia es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque esa es la única manera de ser libres, iglesia. La mayor diferencia en estas dos es que la condena ya fue pagada. Esa condena ya fue pagada por Jesús. Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Él dio su vida para el perdón de nuestros pecados, iglesia. No menospreciemos lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario.
Él vino a esta tierra a darnos libertad para caminar hacia Él, de vuelta a casa. Pero no lograremos regresar si no escuchamos ese sonido que nos guía a la libertad. No podremos solos, iglesia. Reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer que ese sonido de libertad nos acompañe cada día? ¿Quieres apuntarlo? Punto número 1, somos libres por la palabra de Dios. Esa que trae confrontación y que nos ayuda a ver en qué hemos fallado. Esa es la primera. Todos los días, hermanos, todos los días seamos confrontados por la palabra. Número 2, reconocimiento, examinándonos a nosotros mismos. Cuando tomamos esa palabra para nuestra vida, el día de hoy estamos recibiendo una palabra de parte de Dios. Tómala para ti. Que esa palabra sea para ti, tomada para mí. Porque la condena de nuestros pecados la pagó Jesús. Entonces nosotros ya somos condenados por ese pecado. Pero tenemos que recurrir a Jesús, que es el único capaz de perdonarnos. Amén. Entonces el segundo es reconociendo, examinándonos. Amén. Número 3, cuando corregimos día con día. Si hoy te equivocaste, corrige, enderézate. No sé, tal vez si tú practicas esa corrección día a día, va a llegar el momento en el que tú ya no vas a caer en esa práctica del pecado. Amén. Y eso nos va a ayudar a reparar mucho daño en otras personas. De verdad, a veces nuestra carne no nos permite ser amables con las personas, pero el Espíritu Santo nos corrige y te dice: esa actitud no es correcta. Vamos, levántate, atiéndela como si la amaras de verdad. Practícalo, no la has amado, no la amas, pero practícalo, vas a llegar a amarla, porque tú estás obedeciendo mi palabra y yo voy a poner en ti ese amor por esa persona, aun cuando ella te golpee, aun cuando ella te insulte, aun cuando ella te rechace. 4, convencimiento del pecado. Pero esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, amén. Solo con su ayuda, solo con ese sonido apacible de la voz de Dios que nos llama con amor a través de su palabra. Jesús está más interesado en que nosotros le conozcamos por esto, familia. Jesús está más interesado que le conozcamos por esta parte de Él, de su carácter, no por lo que Él puede hacer por ti, sino por lo que Él es. Por lo que Él es, lo que Él significa, lo que debería significar a tu vida. Pero eso es solamente a través de una relación con Él, día con día. Lo practicas, lo buscas en oración, lo buscas en intimidad. Empiezas a agradecer y a no olvidar lo que Él ha hecho por ti. Eso es muy importante. Y punto número 5, pero esta es una pregunta que yo te voy a hacer. ¿Eliges tomar esa libertad? En el nombre de Jesús, ¿eliges esa libertad? ¿Decides que esa palabra que vino a ti por amor y misericordia la recibes, la comprendes, la atesoras? Yo te aseguro que si tú haces eso, no volverás a ver a los demás con tus ojos, sino que los vas a empezar a ver con los ojos de Dios. Cuando tú empiezas a practicar la libertad que trae la palabra de Dios, tú vas a empezar a igualarte a Jesús. Vas a empezar a pensar como Él piensa. Vas a empezar a ver con misericordia a las personas. Cuando tú aceptas y confrontas tu vida con la palabra, reconoces que tú eres el que ha estado mal todo este tiempo y que tú has provocado muchas actitudes de las demás personas para contigo. Hermanos, para eso se necesita ser valiente. Para eso
Dios nos manda a ser valientes, porque no cualquiera decide aceptar su condición de exconvicto. No cualquiera. A diferencia de un condenado en lo natural, es que aquí eres verdaderamente libre de antecedentes. Qué difícil es cuando una persona sale de la cárcel para reincorporarse a la sociedad. Más cuando vienes marcado por un antecedente de un crimen. Maravilloso es Dios porque Él ha limpiado nuestro pecado y nos ha dejado limpios. Porque Él ha olvidado nuestro pecado, lo ha echado al fondo del mar. Así de grande es su misericordia. La Biblia nos invita hoy a hacer un ejercicio. Perdón, es la 25, dice: de la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Apliquen las buenas obras, porque Dios también ve lo bueno en nosotros. Pero las otras, dice, no quedarán ocultas para siempre. Así que la luz es reconocer delante de Dios y de las personas que te has equivocado, o Él vendrá a sacarlas tarde o temprano. Cierra tus ojos. Hoy decido yo, en el nombre de Jesús, pido perdón delante de la presencia de Dios que está aquí. Pido perdón y pongo como testigo al Espíritu Santo que he pecado contra Él y contra el cuerpo de Cristo. Hoy el Señor confronta mi alma y me dice en qué me he equivocado. Yo hoy decido aceptar esta palabra para mi vida. Y hoy te pido perdón, Señor. Pido perdón a mis pastores. Pido perdón a mis hermanos, Señor. Yo lo hice en secreto ya contigo, Padre, pero yo hoy delante de mis hermanos quiero pedirte perdón. Yo quiero que tú nos guíes a toda verdad, Señor, a reconocer delante de mis hermanos que les he fallado, que no he sido recta delante de ellos, que he sido piedra de tropiezo. Yo hoy pido perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿qué es lo que acabamos de decir? Bajo el yugo de esclavitud es ser siervos por decisión de Cristo. Amén. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan a menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Es decir, que debemos de ser ejemplo. Sé que por muchos de nosotros trabajamos para personas que son inconversas, pero no por eso quiere decir que no vamos a hacer nuestro trabajo con excelencia. Amén. Y dice aquí, fíjense, aún mejor, esto no significa que somos esclavos de personas inconversas, porque estamos convencidos de que es mejor ser esclavos de la voluntad de Dios y hacer lo correcto delante de Él. Yo sé que todos trabajamos aquí por recibir una paga natural, pero qué mejor es trabajar en nuestra propia alma para recibir esa paga espiritual. Amén. Un hijo de Dios tiene un jefe, hijo de Dios. Cuando esto sucede, el apóstol Pablo lo eleva a un nivel más alto, familia. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestra manera está por encima de cualquier contrato terrenal. Es decir, hay un mayor compromiso, un mayor cuidado, un mayor respeto y una mayor honra, porque nosotros le servimos a Dios, y en lo que respecta al servicio de Dios debe de ser con excelencia, con honor. Amén. Entonces
Entonces somos llamados a hacer la diferencia allá afuera como hijos de Dios. Somos exhortados en la palabra. Yo espero que todos hagamos eso allá afuera, que mostremos el carácter de Cristo en donde nosotros nos desempeñamos. Amén. Estamos escuchando el sonido de la libertad. Amén. Hablando a su iglesia, y nosotros debemos no solo recibirla, sino sentirla, atesorarla. Amén. Y aprender a disfrutar cuando aún la palabra sea dura. Piedad y contentamiento. Dice el versículo de 3 al 5: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, dice la palabra. El orgullo, hermanos, nos puede apartar del propósito de Dios. El envanecimiento del conocimiento, entre comillas, de la palabra. Si tú ya recibiste salvación, hermano, tú no puedes jactarte de ella, ni tener una conducta de ser superior a las demás personas. Estas personas se creían superior y habían encontrado la manera de obtener ganancias a través de ello. Yo lo único que aquí lo que nos está diciendo en resumen esta palabra es que nosotros debemos permanecer humildes. Humildes para reconocer que un día fuimos convictos y que hoy somos libres, iglesia. Y que eso nos baste para permanecer y caminar humildes en esta tierra. Amén. Porque son lamentables nuestros antecedentes, ¿sí o no? Son miserables. Pero nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Y eso no se nos debe olvidar jamás, iglesia. Pero gran ganancia, dice el versículo 6, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos encontrar satisfacción en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Entendamos que no somos perfectos, iglesia. Y en lugar de juzgar a tu hermano, a tu esposo, a tu familia, mejor vete a ti mismo. Preocúpate por tu santidad. Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, las riquezas no pueden traer satisfacción. El dinero no es malo y Dios no está peleado con las riquezas, pero sí nos pueden alejar de la libertad que Dios ha traído a nuestra vida. Lo dice la palabra de Dios. Ese afán, todo aquello que conlleva tener algo en nuestras manos, nos puede apartar de la fe de Dios. Debemos de tener cuidado. Y yo solamente quiero que hagamos un pequeño análisis. ¿En qué gastas las riquezas que Dios ha puesto en tu mano? ¿En satisfacer las necesidades de tu familia? ¿O en satisfacer tu ego? ¿En satisfacer a alguien que lo necesita? ¿O en satisfacer solamente tus propias necesidades? ¿Usas tus bienes para satisfacer las necesidades de Jesús? ¿Lo que gastas satisface y le agrada a Dios? ¿Lo usas en su ministerio? Porque la iglesia primitiva vendía sus bienes para satisfacer las necesidades de la iglesia.
Y no te confundas, hermano. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere que no ames al dinero. Dios quiere que uses lo que Él te ha dado para edificar la vida de otros. Porque si Él te ha bendecido, es para bendecir a los demás. No es que Dios no quiera prosperarnos. Él quiere que seamos prósperos, pero quiere que ames al que te dio la prosperidad. Es como cuando alguien te da un regalo y tú atesoras más el regalo y no ni siquiera le das las gracias al que te lo dio. Jesús puede darte todo, pero apenas te da una probadita, te olvidas y te alejas de Él. Está probando tu corazón. Por eso no te da más. Escucha, iglesia, el sonido de la libertad que trae la palabra de Dios me impacta en esta película. Ver cómo esas personas usaron sus riquezas para salvar una vida. La palabra de hoy nos exhorta, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesús, que dio testimonio de su buena profesión de Poncio Pilato. Familia, ¿sabes qué nos está invitando la palabra aquí? A que tú y yo estemos dispuestos a ser condenados, pero por creer en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto? Si tú el día de hoy fueras llamado a juicio, ¿habría pruebas reales de que eres su seguidor? Yo hoy pido al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese anhelo de ser presos, pero por causa de Jesús. Que si Él el día de hoy nos llama a juicio, haya pruebas suficientes para ser condenados por amor a Él. No por amor al mundo, iglesia. Eso no quiere Dios. Él nos manda a ser esclavos, pero de Él por amor. La palabra de Dios nos muestra esas virtudes que debemos procurar. Una realidad de vida, una obra del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Que el Señor traiga a nosotros ese convencimiento, iglesia. Esa disposición de reconocerlo a Él. No solamente de palabra, sino de no negarlo allá afuera, con los que aún no creen. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere que te gastes tus riquezas para ir a salvar una vida, como lo hicieron estos hombres de la película. Él quiere que tú estés dispuesto a perder tu vida para ganar un alma, para ganar uno más, para ganar a tu hijo, para ganar a tu hermano, para ganar a tu esposa. Él quiere que tú estés dispuesto a perderlo todo por ganar un alma más, incluso tu vida misma. Amén. En el nombre de Jesús, pónganse de pie, iglesia. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.